La clase se llama Todas las cosas nos ayudan a bien, de la serie Tradiciones dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado en cualquier contexto esto que estamos diciendo? Todas las cosas nos ayudan a bien, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y lamentablemente esto se ha vuelto como un caballito de batalla para muchos. Se ha vuelto una frase de costumbre. Tranquilo, todas las cosas te ayudarán a bien. Como diciendo, tranquilo, si se te quemó la casa no te preocupes, hay un propósito con eso. ¿En serio? ¿En serio? Todas las cosas nos ayudan a bien. Miren, no hay sí hay también, pero yo creo que uno de los versículos más sacados de contextos es este. Y ni siquiera es un versículo, solo es parte de una cita bíblica. No va de acuerdo al contexto, no va de acuerdo a la circunstancia. Entonces, hoy día vamos a ver cuál es el contexto de todas las cosas nos ayudan a bien. Pero antes vamos a establecer un fundamento. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ir a Primera de Juan, al Nuevo Testamento, Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 7. Acompáñeme, por favor, a Primera de Juan. Casi llegando al Apocalipsis está el libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer el versículo 5 al 7. Dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos de nuevo con el primer versículo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En ese fundamento nos vamos a parar hoy día para establecer estas verdades. Mire, todas las cosas nos ayudan a bien. Es lo que la gente dice. Está en la Biblia. Pero vamos a ver que esa frase suele ocuparse totalmente fuera de contexto. Cuando alguien, no sé, lo despidieron del trabajo, yo no niego que puede haber un trabajo mejor para él o para ella. No lo niego bajo ninguna circunstancia. Pero lo mejor hubiese sido buscar dirección de parte de Dios, presentar una carta de renuncia correspondiente, sabiendo y teniendo la convicción de que Dios ya te entregó algo mejor. ¿Me entienden? Hay algunos pasos a seguir, se podría decir. Pero que te echen de un trabajo y te digan: no te preocupes, todas las cosas nos ayudan bien, seguro hay algo mejor para ti. Puede que sí, puede que no. No sé, yo he escuchado decir estas frases. No se preocupe, hermano, todo nos ayuda para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando se le está quemando la casa, ¿cómo se le ocurre a alguien decirle eso a alguien cuando se le está quemando la casa? ¿Te puede ayudar a bien que se te queme la casa? ¿Te puede ayudar a bien que venga una enfermedad sobre tu familia? ¿Te puede ayudar a bien que venga una catástrofe sobre tu casa? ¿Cómo eso te va a ayudar a bien? ¿Cómo eso te puede ayudar a bien? Y la gente dice: no, sí, es que por medio de las enfermedades Dios, la gente se acerca a Dios. Sí, si la gente se acerca a Dios, gloria a Dios. Pero cuando tú le dices eso, la gente entiende, o cuando escuchan eso, la gente entiende y saca conclusión de que lo que están diciendo era que Dios tiene un propósito con eso, y el propósito de enfermarte era que te acercaras. El propósito de que se te quemara la casa era que tuvieras una mejor. El propósito de que te echaran era que tuvieras un trabajo mejor. No es así. No funciona así.
Por eso quería que fuéramos a 1 capítulo 1, versículo 5. Porque dice, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Este es el mensaje que yo he escuchado y el mensaje que yo le entrego a usted. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. La enfermedad es una tiniebla. Las catástrofes son una tiniebla. La pobreza es una tiniebla. La tristeza es una tiniebla. Entonces, ¿cómo puede una catástrofe ayudarte para bien? Y eso es lo que a veces nosotros, quizás no nosotros, pero sí las personas se quedan con eso y se han quedado con eso. Miren, vamos a ver ahora cuál es el real contexto de esta cita bíblica. Y le voy a acompañar que vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Miren, hay una cosa que yo le quiero enseñar, dos cosas importantes, y quiero que usted las aprenda y las guarde, si quiere las anota donde está apuntando. Dos cosas importantes. La primera es que cuando usted estudie la escritura o le digan algo, le den una cita bíblica, siempre debemos buscar el contexto. Existen dos contextos. El contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Si yo estoy leyendo Romanos 8, versículo 28, mi contexto inmediato sería el versículo 27 y el versículo 29. Y el contexto general podría ser el capítulo completo, incluso la carta. Ya, la carta que estamos leyendo ahora, la carta a los romanos. Y segunda cosa que yo le quiero mostrar. Todas las Biblias, los párrafos tienen títulos. Yo quiero que usted se olvide de los títulos, porque en la Biblia original, en los escritos originales, no existían los títulos. Los títulos se agregaron después. Entonces, usted debería hacerle una marquita ahí y sacar el título, porque los títulos no estaban en la Biblia original. Ya, los títulos fueron agregados después. Por lo tanto, los títulos, para mí, los títulos muchas veces interrumpen el correcto fluir de la carta, el correcto fluir de lo que el escritor está diciendo. Por lo tanto, no se fije en el título. Vamos a leer, mire, Romanos 8, versículo 28, ¿qué dice? Romanos capítulo 8, versículo 28 dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se da cuenta que es una frase del versículo? Ni siquiera es el versículo completo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, esto tiene algunas características que nosotros tenemos que aprender a evidenciar en la escritura. Dice, y sabemos, Pablo está diciéndole a alguien. Esta es una carta, Romanos es una carta. Es una carta a la iglesia de Romanos. Y Pablo le está diciendo a los romanos, y sabemos, ustedes y yo sabemos, que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lamentablemente, esta carta no está escrita a los que no son, al menos este párrafo, no está escrito a los que no son creyentes. Porque dice, parte diciendo el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, parte diciendo que primero, para que esto pueda ser realidad en la vida de esa persona, esta persona debe amar a Dios. Y segundo, haber sido llamado con un propósito. ¿Se da cuenta? Entonces, no podemos aplicar esta famosa frase a cualquiera. Ahora vamos a ir al contexto de lo que Pablo está hablando.
Vamos a ir al versículo 26. En el mismo Romanos capítulo 28 vamos a irnos al versículo 26. Romanos capítulo 28 vamos a leer el versículo 26. 26, 27, 28 y 29. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Está entendiendo cuál es el concepto, el contexto real de esta frase? El contexto inmediato es la oración. Está hablando de la oración en el Espíritu. Y si vamos al contexto general, desde el capítulo 8, del capítulo 8 más o menos, desde el capítulo 8, Pablo está hablando sobre el vivir en el Espíritu, sobre el orar en lenguas, sobre el permanecer constantemente orando en lenguas con gemidos indecibles. Y aquí en el versículo que hemos leído, habla de cómo debemos de pedir. No sabemos. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa palabra debilidad que aparece ahí es carne. Entonces, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra carne. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Está hablando de la oración. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está hablando de las lenguas y los gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, esta cita de todas las cosas nos ayudan a bien, está hablando directamente de la oración, del orar en lenguas. El apóstol Pablo está diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuáles son todas las cosas? Estas cosas, el orar en lenguas, los gemidos indecibles, los ayudan a bien. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. La importancia del orar en lenguas, la importancia de pasar tiempo en el Espíritu, de disfrutar tiempo en el Espíritu Santo, en el gozo del Señor, en la presencia del Señor, el orar en lenguas. Muchas veces nosotros no sabemos cómo orar por alguien. A veces estamos en la reunión y alguien quiere que oremos por él o por ella y no sabemos cómo orar. ¿Qué hacemos? Oramos en lenguas. O a veces, no sé, nos dicen, nos piden oración, oremos por esta persona. Ya, oramos. Pero, ¿cómo oramos? ¿En qué dirección oramos? ¿Cómo intercedemos? Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. ¿Qué debemos pedir? No sabemos qué pedir. Por eso oramos en lenguas. Porque el Espíritu intercede, el Espíritu es quien ora. Mire, el orar en lenguas es sumamente importante porque es tu espíritu, es el espíritu renovado que está dentro de ti, en directa comunión con el Padre. El orar en lenguas es el Espíritu Santo perfeccionando tu oración. Entonces, miren, eso es lo que Pablo le está diciendo. Que todas estas cosas, el orar en lenguas, los gemidos indecibles, la vida en el Espíritu, nos ayuda bien a los que aman a Dios. Una persona que no ama a Dios no pasa tiempo orando en lenguas. No pasa tiempo en el Espíritu porque no le interesa. Las personas que a lo mejor han buscado de Dios, han encontrado a Dios, y saben que Dios tiene un propósito importante con ellos.
van a buscar la dirección de Dios para ese propósito, para lograr, para llegar al llamado, para cumplir el propósito que Dios tiene con sus vidas. Y eso a veces no te lo revela la palabra, no te lo va a revelar tu pastor. Tu pastor no te va a decir, sabes que este es tu llamado y esto es lo que tienes que hacer. No. Dios se lo va a revelar a tu pastor, pero Dios también te lo va a revelar a ti. Y obviamente nosotros no vamos a ir en contra de lo que Dios ha puesto en ti. Y sucede algo muy interesante. Si Dios lo ha puesto en ti, también lo ha puesto en el corazón de tu pastor. Entonces, estas son las cosas que nos ayudan a bien. Miren, con esto no quiero decir que cualquier circunstancia no sea perfeccionada por Dios. Pero las personas piensan que cuando alguien les dice que todas las cosas les ayudan a bien, muchas veces piensan que es una forma de que las personas se arrepientan y se vuelvan a Dios. ¿Se entiende? Muchos piensan que las cosas que suceden son para que ellos se arrepientan. Miren, y la palabra es clara con eso. Vamos a ir en Romanos. Deme un segundo, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos a Romanos capítulo 2 al versículo 4. Esta es una cita que a mí me gusta mucho. Y que como iglesia debemos, ¿cómo se podría decir? Masificar. Sí, creo que masificar sería la palabra. Como iglesia, como cristianos, como creyentes, deberíamos masificar. Mire, vamos a ir a Romanos, capítulo 2, versículo 4. Espero que usted ya esté allí. Dice lo siguiente. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios jamás va a usar el mal para que alguien se arrepienta. Dios jamás va a usar el mal para que alguien haga algo. Para que vuelva a la iglesia, para que vuelva a su casa, para que deje, no sé, sus adicciones, para que deje su amante y se vuelva a su casa. No es así. Dios no ocupa el mal. Porque lo leímos, la primera cita que leímos hoy día fue Primera de Juan 1:5. Esto es lo que hemos escuchado. Y esto es lo que también anunciamos, que Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Es la bondad de Dios, la benignidad, lo bueno que Él es, lo misericordioso que Él es, lo que nos lleva al arrepentimiento. Lo que lleva a que las personas decidan vivir una vida en amor, una vida en rectitud. Es la bondad de Dios, es la gracia de Dios lo que hace que las personas vivan justa, sobria y piadosamente. Es la gracia de Dios, la obra consumada de Jesucristo, lo que hace que las personas vivan correctamente. Eso es lo que hace que las personas vivan justamente, sabiendo que son justos, viviendo justos, santos, sabiéndose amados y perfectos. Es la gracia de Dios, es la benignidad de Dios, es la bondad de Dios, es la misericordia, la fidelidad de Dios. Dios no ocupa el mal para... Dios nunca te va a hacer que te echen de un trabajo para darte un trabajo mejor. Dios va a tratar contigo. Quizás va a venir alguien y te va a decir, ¿sabes qué? Te tengo una oportunidad de trabajo. Y tú vas a decir, ¿sabes qué? Dame un momento, déjame pensar, déjame orar, déjame buscar dirección y yo te respondo. Y vas a buscar la dirección de Dios y Dios te va a dar una dirección, te va a guiar y tú vas a tomar una decisión de acuerdo a lo que Dios te haya dicho, a cómo Dios te haya instruido. Que te echen de un trabajo no es justo. Bueno, a menos que haya, no sé, desfalcado a la compañía, robado, no sé, hecho algo por el estilo. Pero que te echen de un trabajo así de la noche a la mañana no es justo. ¿Cómo podría eso ayudarte a bien? Puedes encontrar un trabajo, yo no estoy diciendo que no.
Pero tenemos que aprender a que no todas las cosas nos ayudan a bien. Y que la frase está sacada totalmente de contexto. No sé si ustedes se dieron cuenta. Está sacada totalmente de contexto. Miren, con esto no quiero decir, miren, hasta la peor zancadilla que pueda hacerte el enemigo, el diablo, puede hacerte caer en un pozo de oro. Con esto, ¿por qué quiero decir eso? Porque el diablo puede poner trabas en tu vida, puede poner circunstancias. Yo no estoy diciendo que no vamos a tener aflicción. Vamos a tener aflicción. Vamos a tener aflicción porque estamos inmersos en un mundo, estamos inmersos en un sistema y donde hay aflicción. Dios nunca dijo, Jesús nunca dijo que no íbamos a pasar aflicción. Él lo dijo, vas a pasar aflicción. El mundo entero está pasando aflicción en este momento. Pero su iglesia se está fortaleciendo. Su iglesia ha permanecido, la palabra se sigue entregando y el evangelio se sigue expandiendo. Entonces, el enemigo puede poner circunstancias en tu vida que son muy malas. Pero ¿sabes qué? Dios las puede transformar y puedes caer. De haber salido de una catástrofe enorme, Dios puede llevarte no sé, a un lugar maravilloso. Yo no estoy diciendo que con esto que Dios no puede hacerlo bajo ningún punto. Quiero decirte que sí, que Dios puede transformar las circunstancias que tú estás viviendo. Pero no podemos ir por el mundo diciendo que todas las cosas nos ayudan a bien, porque no todas las cosas nos ayudan a bien. Mucho menos cuando la persona no es creyente. Y además, la cita está totalmente sacada de contexto. Entonces, recuerden, siempre, siempre es la bondad de Dios, es la benignidad de Dios, es su misericordia, es su gracia la que nos lleva al arrepentimiento. Porque Dios es bueno, Dios es luz. Eso es lo que nos lleva al arrepentimiento. Miren, en este versículo que leímos en Romanos 8:28, vamos otra vez a Romanos 8:28, por favor. Romanos 8, versículo 28, hay una palabra que me llamó mucho la atención. La palabra es ayudan. En el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esa palabra ayuda tiene un significado. Y el significado es trabajan juntamente o ponen poder justamente y asisten para bien. Entonces, repito, la palabra ayudan, que aparecen ahí en el versículo 28, significa o trabajan juntamente, segundo significado, ponen poder juntamente y asisten para bien. Entonces, estas cosas, ya vimos que el contexto era el vivir en el espíritu, el orar en lenguas, los gemidos indecibles. Estas cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios y a los que conforme a Él hemos sido llamados. Y luego dijo, porque a los que predestinó, también purificó. Y Él está diciendo que todos hemos sido llamados. Todos hemos sido predestinados para ser sus hijos. Todos hemos sido predestinados porque la gracia se extendió para todos los hombres. La salvación se extendió para todos los hombres. Jesús murió por todo el mundo, no por algunos. Amén. Entonces, cuando nos agarramos del orar en lenguas, del pasar el tiempo en el espíritu, esas son las cosas que nos ayudan a bien. Eso es lo que nos hace bien. ¿Ya? Y entendamos, ¿a quiénes va dirigido? A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios fueron llamados, y a los que obviamente han nacido de nuevo. Así que comprendamos que es el amor de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. No es otra cosa. Dios jamás va a ocupar el mal para enseñarte algo o para traerte a su lado. Dios es un Dios amoroso. Dios no es el Dios egocéntrico que la gente cree. Yo escuché, cuando comenzó la pandemia, escuché algunas predicaciones donde decían y enseñaban a la gente que Dios había permitido esta pandemia para que la gente se acercara a Dios. Entonces, mi pensamiento era, ¿tan egocéntrico es Dios para crear
una pandemia tan grande que la gente se acerque a él? ¿Tan egocéntrico es? Bueno, ya vimos en la palabra que Dios es luz y no hay tiniebla en él. Vimos que acaso ignora que la gente ignora muchas veces que es la bondad de Dios, su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. No son las catástrofes, no es lo malo, no son las circunstancias adversas, no son las catástrofes las que nos llevan a él, sino que su bondad, su gran amor, la obra consumada de Jesucristo, la gracia, es la que nos lleva a vivir justa, sobria y piadosamente.